Pues venga, vamos al lío. Vamos a ver un poquito cómo se plantea la semana. Vamos a ver cómo vamos a buenas noches. Si se escucha, perfecto, perfecto, Vicente. Pues nada, espero que hayáis tenido buen fin de semana. Vamos a analizar un poquito pues cómo hacemos cada semana, viendo un poquito el panorama, cómo están los mercados, viendo sobre todo el oro, que es lo que a mí más me gusta, lo que más operamos, lo que más hago yo hincapié. Es decir, que no hace falta tampoco muchos pares para sacar una buena rentabilidad. Y mejor tener uno bien controlado que no estar vigilando siempre todo, ¿vale? Aquí muchas veces todos veis todo lo que yo tengo aquí marcado, pero esto no quiere decir nada. Yo ya tengo muy claro que mis dos preferibles son estos dos y luego de aquí ya pues cuenta hasta aquí. ¿Vale? De aquí para abajo ya no me gusta tirar, aunque de vez en cuando, pues cuando estoy analizando con vosotros, pues siempre tengo que estar un poco pendiente porque si analizo por decir algo, voy a decir nombres con Vicente, con Mati, con tal, con Juan, cada uno tiene vuestros pares, cada uno cuando doy una asesoría tenemos que mirarlo, ¿vale? Entonces cada uno de vosotros es un caso y entonces al fin y al cabo pues eso me hace que tenga que analizar, pero no quiere decir que lo vaya a operar. Ahora, al fin y al cabo yo tengo muy claro lo que vengo buscando. Entonces en el Chao USD partiendo, ya sabéis lo que empezamos mañana, ¿vale? Empezamos un gráfico mensual. No sé si mañana es día 1, creo que sí. Y si no es día 1, pues ya pronto empezamos un gráfico mensual. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es cómo está el panorama mensual. ¿Vale? Teniendo en cuenta cómo está el panorama mensual, vemos que lo que tenemos es esta, este penúltimo alto y no tenemos un retesteo y el precio está subiendo como un puto cohete, ¿vale? Así está el panorama. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos que ver? Aún no nos ha finalizado el impulso dominante. Como no se ha finalizado el impulso dominante mensual, ya ni que sea tenemos un punto de partida donde el precio podría ir a llegar a hacer un retesteo, que estamos hablando de 2.765, y ya tenemos un punto, fijaros qué subida tremenda, ¿eh? O sea, desde los 2.000 prácticamente hasta los 3.000 ha sido una subida sin parar. Pero bueno, sin enrollarme mucho más, también empieza una semana y en semanal, ya partiendo de esa zona, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una zona, ¿vale? Del penúltimo alto que sería ese de ahí. Entonces ya tendríamos un punto A y un punto B donde el precio podría llegar. Entonces ya partiendo de esta base, fijaros cómo ya vamos teniendo una hoja de ruta. Ya sabemos, esto es como poner un GPS, ¿vale? Ya sabemos pues una dirección donde tenemos que ir y puntos de parada. Entonces ya con esto nos podemos hacer una idea de lo que puede ir buscando el precio. Ya tenemos un penúltimo alto, ¿vale? Penúltimo alto mensual, penúltimo alto semanal y ahora ya podemos ir bajando, ¿vale? En semanal, como no nos ha hecho una vela bajista, no podemos marcarnos el último. Entonces vámonos a diario. En diario, ¿qué era lo que teníamos? En diario ya lo que tenemos es uno más por encima, ¿vale? Entonces en diario ya tenemos ese de aquí. Fijaros que aquí está pasando una cosa muy curiosa, ¿vale? Y es que el precio nos está dejando máximos. Dependiendo de la temporalidad tenemos el mensual, el semanal y el diario. ¿Qué quiere decir eso? Que yo aquí, buscando a largo plazo, podría buscar un TP1, podría buscar un TP2 y podría buscar un TP3 muy a largo plazo, ¿vale? Partiendo por zonas estructurales, ¿vale? Partiendo de ahí, pues ya sabemos que para llegar a esta zona tiene que romper la diaria, ¿vale? Entonces ya sabemos un poco, pues un punto de partida y lo que tenemos que ir buscando. Partiendo de aquí tenemos impulso dominante alcista, tenemos el penúltimo alto y el precio, fijaros que ver alcista ha cerrado con volumen. Entonces, en 4 horas, ¿qué es lo que tenemos que ver? Prácticamente lo mismo. Aquí no me voy a marcar un penúltimo alto en este punto, sí que es verdad que tenemos esta mecha, pero prefiero ver el lunes cómo nos abre, cómo nos hace todo, ¿vale? Que tengamos un poco más de información. El escenario no es de los que más favorables para empezar un lunes diciendo, ¡guau, qué interesante para buscar compras, ventas! No. Vamos a ver si abre con un gap, si no abre con un gap, por todas las tensiones estas que han habido, que Europa dice que han intentado hacer un atentado con Putin, en Rusia dicen que ha sido un incendio de un coche y no tiene mucho que ver, pero todo eso seguramente lo veamos reflejado en el gráfico porque al fin y al cabo cuando hay cosas de noticias de pánico, de miedo y todo este tipo de cosas, pues acaban moviendo el mercado de una manera u otra. Entonces partiendo de ahí, pues vamos a ver un poco cómo abre, vamos a dejar que los precios se estabilicen, vamos a ver un poco que el precio nos hable y como siempre decimos, operamos por confirmaciones y no por emociones, ¿vale? Eso lo tenemos que tener muy, muy claro y muy en cuenta. Partiendo de esa base, vámonos ya a una hora y en una hora ya lo que podremos ver, a ver si se me carga. Odio cuando me hace esto. ¿Por qué no se me carga? ¿Me estáis escuchando todo bien? ¿En el chat? ¿Sí? Vale, perfecto. No, es que a veces se me queda pillado, no sé si por el internet o por el ordenador. Por el ordenador no lo creo.
¿vale? Pero a veces aquí el wifi no sé qué es lo que le pasa. Y aquí en H1, ¿qué es lo que tenemos? Pues ya tenemos el punto de H4 y diario, ¿vale? Y entonces aquí sí que ya tenemos un poquito más de información, pero que es lo que os digo yo siempre. Yo preferiblemente lo que busco es tener confirmaciones, ¿vale? O sea, ver una estructura en 4 horas y ya cuando en 4 horas lo veo claro, entonces ya busco la confirmación en H1. Que muchas veces nos quedamos en H1 y nos van saliendo bien las cosas y muchas veces luego vendrá una mala racha y diremos, hostia, ¿por qué habrá sido? Y miras en H4 y dices, coño, qué gilipollas he sido si no había nada en H4 para que me la he jugado. Entonces, esto es... Contra más bajas de temporalidad, más arriesgas. Entonces, aquí es donde nos interesa tener esa confirmación de temporalidades, ¿vale? Correlatividad de temporalidades. En este caso en H4 no tenemos ninguna confirmación para buscar ni compras ni ventas, ¿vale? Y en H1 vemos que tenemos aquí una acumulación y tampoco tenemos buenas confirmaciones para buscar. Entonces yo aquí lo que haría sería mantenerme al margen. Partiendo de ahí, pues yendo ya a un par como podría ser el GBP-JPI, viniendo al gráfico mensual, vamos a eliminar todo lo que ya teníamos. Aquí lo que vendríamos buscando un poco es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que tenemos? Impulso dominante. ¿Cuál es el impulso dominante alcista? ¿Vale? Impulso dominante alcista es este de aquí. Lo vamos a marcar para tenerlo en cuenta, ¿vale? La línea esta va a ser lila y vamos a marcarnos el punto alto del impulso dominante, ¿vale? ¿Por qué lo marco ahí, no el punto de la mecha? Porque si pongo gráfico en líneas, pues cojo el punto, el pico y el pico, ¿vale? Puedes ponerlo un poquito por encima por la mecha, pero eso es una tontería, no va de esos milímetros, ¿vale? Entonces, partiendo de ahí, lo que venimos buscando es que ya entiendo que el precio tiene un impulso dominante alcista y en ningún momento me lo he roto. Fijaros todo ese mechazo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tengo? Ya tengo información. Si tiene que romper hacia algún lado, ¿hacia dónde espero que rompa el precio? Hacia arriba. ¿Por qué? Porque la tendencia sigue siendo alcista. Entonces, partiendo de aquí, ya me puedo venir a gráfico semanal. Y en gráfico semanal lo que venimos viendo es esta estructura que tenemos aquí, ¿vale? Partiendo de aquí lo que vamos a ver es exactamente lo mismo. Aquí yo lo que veo es mucha acumulación. Entonces aquí a la hora de coger una estructuración, estos son de ese tipo de escenarios complejos, complicados, ¿vale? Porque aquí tienes un impulso dominante. Si yo tuviera que coger aquí algo, aquí es donde se contradice. Tengo el impulso dominante alcista mensual, pero en el semanal, ¿cuál sería? El semanal sería desde aquí hasta aquí, ¿vale? Para mí esto sería el impulso dominante. Aunque cogiendo el gráfico de líneas, fijaros que aquí realmente nos rompe el impulso dominante. Entonces, aquí ya todo esto lo cambia. Entonces, aquí es donde tenemos que dudar y decir, vale, cuidado, ¿vale? Porque entonces ya aquí ya empezamos a entrar en el juego de que nos rompe impulsos dominantes, nos rompe impulso dominante. Entonces, el impulso dominante aquí ahora mismo podría ser este bajista, ¿vale? Y aquí el precio ahora podría romperlo. Entonces, ¿cuál sería el impulso dominante realmente? Pues yo aquí quizá me la jugaría un poquito más y me plantaría este movimiento de aquí como impulso dominante y esperaría que el precio me rompiera al alza. Entonces, si yo cogiera aquí los impulsos dominantes eran bajistas y estoy esperando que lo rompa al alza para ir a favor del mensual. Vamos a marcar aquí, ¿vale? Entonces ahora venimos a diario. Y en diario, ¿qué es lo que tenemos que ver? Pues aquí seguimos jugando el juego de identificar los impulsos dominantes para ver un poquito qué es lo que tenemos que hacer. Aquí hacia donde tenemos los impulsos dominantes, teníamos ese impulso dominante que estaba marcando y aquí lo que eran mechas ya no son mechas, ahora tienen cuerpo. Y aquí, ¿cuál sería el impulso dominante? Pues teníamos el impulso dominante que sería ese último alcista, ¿vale? Aquí marcaríamos pues desde aquí hasta aquí. ¿Por qué me estoy marcando impulsos dominantes? ¿Vale? Y me dices, vale, Game, pero aquí el precio ha roto el penúltimo alto. El precio rompe el penúltimo alto, pero para mí no es válido del todo, ¿vale? Hasta que no me rompa el impulso dominante. Si el precio me rompe el impulso dominante y luego me retestea el penúltimo alto, ahí tenemos una muy buena confirmación, ¿vale? Entonces aquí es donde tenéis que llevar cuidado con el penúltimo alto y el penúltimo bajo, ¿vale? De que si no te rompe el impulso dominante, no vas a tener esa reversión del precio. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Fijaros, ¿vale? Aquí tienes todo esto, si cogiéramos toda la mecha, tienes todo ese movimiento. Vamos a quedarnos con que ese es el penúltimo alto. Penúltimo alto y último. El precio nos rompe el penúltimo alto, pero rompe el impulso dominante y luego lo retestea y cae. ¿Por qué? Porque ha roto el impulso dominante. Aquí yo estoy esperando exactamente lo mismo. Para yo pensar en movimientos bajistas, el precio aparte de romperme el penúltimo alto me tiene que romper el impulso dominante, ¿vale? Y esto ya aparte de un análisis se está convirtiendo un poco en formación. Pero bueno, me gusta a mí. Yo si no hago las cosas así, no soy feliz. ¿Vale? Entonces vamos a coger y nos vamos a marcar esto ya aquí y aquí,
¿vale? Entonces ya tenemos aquí un poco marcado lo que sería el impulso dominante de 4 horas, el impulso dominante diario, y aquí ya tenemos un poco por la dirección y lo que tendríamos que andar buscando un poquito, ¿vale? Entonces, viniendo ya a 4 horas, en 4 horas vamos a tener mucha más información, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos más velas y podemos ver más el interior. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Justamente ese impulso dominante alcista que el precio aún no lo ha roto y estamos a la espera. Si nos rompiera ese impulso dominante alcista ya podríamos empezar a hablar de movimientos bajistas. ¿Qué es lo que tenemos que esperar? Confirmaciones, ¿vale? Tenemos que ver confirmaciones y que realmente haya una reacción. Entonces, por el momento lo vamos a mantener vamos a estar observando, y luego ya de aquí pues podríamos utilizar otras normas del juego como indicadores y cosas que tenéis en la formación para tener un poquito más de información, de ir a buscar esos retrocesos, indicadores que nos van a ayudar, ¿vale? Pero fijaros cómo únicamente basándonos en impulsos dominantes ya podemos tener una orientación muy rápida de lo que va a hacer el precio y sin comernos mucho la cabeza. Al fin y al cabo es estructura de mercado, es comportamiento de mercado, y sobre todo no olvidarnos de los precios. ¿Dónde está actuando ahora mismo el precio? Cerca de un nivel redondo de los 194. Entonces aquí es un punto donde el precio ya ha habido reacciones varias veces. Entonces el precio siempre va reaccionando a niveles redondos. ¿A dónde vino a buscar aquí que las mechas? Vino casi a tocar los 196, ¿vale? Entonces siempre números redondos tenerlos en cuenta. Partiendo de esta base, aquí yo lo que haría sería quedarme a la espera, ver un poquito a ver cómo reacciona el precio y tener cuidado sobre todo con las acumulaciones, ¿vale? Una acumulación bien interpretada en un momento con sentido pues nos va a ayudar mucho. Entonces, identificar el impulso dominante, fijaros que como ya expliqué en otras clases, los rangos se suelen generar dentro de un impulso dominante. Entonces, un impulso dominante bien identificado en un momento correcto te va a ayudar a anticipar un rango con total facilidad. Entonces, no compliquéis. Cuando vosotros veáis que no tenéis las cosas claras, iros a lo sencillo y a lo simple, ¿vale? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Quítatelo todo, ¿sabes? Tú mismo te tienes que decir, quítatelo todo. ¿Cuál es el impulso dominante? Te lo marcas y te vas desde semanal o desde diario para abajo. Y cuando tengas tus impulsos dominantes bajados y tú mismo te pongas a hablar contigo mismo y te vayas explicando, pues mira, el impulso dominante tal, último, penúltimo alto, pero ¿me ha roto el impulso dominante? No, vale, ¿ha roto el impulso dominante y el penúltimo alto? Sí, entonces aquí ya puedo ir a buscar la confirmación. Y te vas haciendo esas preguntas y vas a ir entendiendo el mercado poco a poco y se te va a hacer muchísimo más fácil, ¿vale? Partiendo de ahí nos vamos a la plata, ¿vale? Y en la plata pues vamos a ir exactamente lo mismo, ¿vale? Vamos a ir desde el gráfico mensual. Hoy, que me estoy enrollando un poco y estoy haciendo un poco de clase, no voy a irme a analizar absolutamente todos, ¿vale? Si queréis vosotros, pues los cogéis y los analicéis por vosotros mismos y ya los vamos viendo pues en asesorías o lo vais siguiendo vosotros. Más que nada porque lo estoy alargando un poquito para hacerlo un poco más didáctico para todos vosotros y de esta manera pues se va a alargar. Si me pongo así con todos los pares, se va a alargar una barbaridad. Entonces, decirme también un poquito vuestro feedback si preferís que los análisis sean un poco así a modo recordatorio con un poquito de formación, o si preferís que sean análisis súper rápidos y súper pim pam, pero analizarlo todo, que creo que no es que no es lo más didáctico para vosotros, ¿vale? Porque al fin y al cabo un análisis lo podéis hacer todos y a la hora de comprobarlo lo mandáis y lo miramos súper fácil. En la plata, ¿vale? Lo que vamos a ver es exactamente lo mismo desde el gráfico mensual. ¿Qué es lo que tenemos que buscar en el gráfico mensual? Tenemos que buscar impulsos dominantes. Aquí están siendo totalmente alcistas los impulsos dominantes y entonces lo que tenemos que ver es aquí tenemos esta vela bajista. ¿Qué es lo que haría yo? No la tendría en cuenta, ¿vale? Esta vela bajista en circunstancias como estas que vemos que el precio nos sube, retroceso, sube y de golpe porrazo nos hace ahí una vela negativa. Yo lo que hago es no tenerlo en cuenta, pongo un gráfico de líneas y digo, mira, este piquito de aquí me lo paso por el forro de los cojones prácticamente, hablando mal y pronto para que nos entendamos todos, y desde aquí lo que vamos a hacer es, me lo voy a marcar como si no hubiera habido esa vela nunca, ¿vale? Y lo voy a marcar como el impulso dominante. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Vale? Que aún no me ha hecho una vela bajista, entonces no me puedo marcar esa vela. Entonces, ¿qué es lo que sí que tenemos que marcar aquí? Lo único que me puedo marcar aquí es el impulso, el penúltimo alto, ¿vale? Entonces me dejo marcar el penúltimo alto y ya está, y fuera. Gráfico semanal, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Otra vez se va a quedar pillado. Ay, Dios mío. Ahora,
¿Vale? Gráfico semanal, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Exactamente lo mismo, ¿vale? Tenemos que buscar impulsos dominantes, que lo teníamos aquí, y el precio ahora parece que lo quiere estar rompiendo. Y aquí yo lo que sí que marcaría, que no hay que ser muy lumbreras, es marcarnos el máximo que sí que tenemos, que el precio puede ir a romper, y esto lo voy a marcar con gráfico semanal. Eso sería el último alto semanal, y ahí vamos a ver si el precio finalmente consigue romperlo o se nos queda enrangando. En caso de que hiciera un rango, ¿dónde creemos que iría a buscar ese rango? Yo, en caso de que generara un rango, pues tendría este punto como alternativa, ¿vale? ¿Por qué? Porque si me pongo un gráfico mensual, ese impulso dominante empezaría de aquí, y como os he dicho antes, que un impulso dominante bien identificado a tiempo me puede dar a entender que el precio es hasta donde puedo ir a buscar para crearme una zona lateralizada. Entonces lo dejo ahí marcado por si las moscas, ¿vale? Que es el inicio y final del impulso dominante si de aquí realmente hiciera una vela bajista, y ya iremos viendo a ver lo que sucede. Gráfico diario, aquí lo que vamos a ver absolutamente es lo que voy a marcar aquí, es muy sencillo y es esta zona de aquí. Vamos a poner en color verde, vale, tenemos una zona dentro de otra zona, y aquí lo que voy a buscar yo es una de dos: o que me haga estructura bajista, ¿vale? Que estamos dentro de una zona, aquí se nos puede ir aquí se nos contradice las dos cosas, ¿vale? Porque tenemos una zona semanal que nos está diciendo, hey, pueden venir ventas, aunque el escenario es muy alcista, no me la jugaría ir en contra de la corriente. Y luego tenemos el diario, aquí buscar compras estando en máximos, también de cuidado. Entonces yo aquí lo que buscaría sería que el precio me hablara un poquito más, me hiciera estructuras y ver a ver realmente lo que va a buscar hacer. A mí aquí este escenario, aunque si tuviera que tirarme por un lado, buscaría compras, ¿vale? Pero al mismo tiempo veo también muy posible una corrección. Entonces no tendría confianza, y en estos casos son en los que tienes que valorar, ¿vale? Y no tener el ansias por operar, o aunque se te vaya a tu favor y decir, hostia, mira, había pensado yo en compras y se ha dado la compra. No te rayes, ¿sabes qué decir? O sea, van a venir escenarios mucho mejores, oportunidades mucho mejores, y este escenario aquí, si lo repites a largo plazo, te va a tocar las pelotas, pero una barbaridad, ¿vale? Si venimos en H4, aquí sí que vemos ya el precio que nos ha roto el penúltimo alto y último alto, pero el impulso dominante, ¿vale? Aquí era este de aquí ya hizo retroceso, y aquí el precio ha hecho máximos. ¿Qué es lo que sí que estoy viendo aquí? Que hay un agotamiento, ¿vale? Hay un agotamiento al alza, y el precio vino con mucha fuerza bajista, pero aún así estamos dentro de esa zona diaria. Entonces el Chao SD, como estáis viendo, la estructura no es de las más claras, no me gusta mucho el panorama porque no me dice mucho, ¿vale? Viendo el Chao SD que está en máximos, si sigue subiendo, la plata va a actuar exactamente por el mismo camino, va a seguir subiendo, y viendo también el patio como está en gráficos mensuales, pues yo lo que voy a esperar es que el precio aquí se dispare y haga otro impulso. Aquí que sí que es lo que podemos hacer, y aquí voy a dar una pequeña pista, ¿vale? Y es que cuando tú no entiendes hasta dónde me puede llegar el precio, qué es lo que puede hacer el precio, tú aquí, por ejemplo, podrías tirar un FIBO en el impulso anterior para medir el retroceso hasta dónde lo hizo, y de aquí ya podemos ver un poco a qué punto se puede ir. Pues mira, se nos puede volver a llegar a los 34,83, y puede ir a buscar pues los menos 27, o puede ir a buscar los menos 61. Entonces, entendiendo esto un poco, pues ya sabes que el precio puede hacer retrocesos para seguir subiendo. Entonces, de aquí ya te puedes tener una pequeña idea de hacia dónde va el precio y qué puntos objetivos pueden ir a buscar. Entonces, siempre identificando el último impulso dominante y el penúltimo impulso dominante. Con el penúltimo impulso dominante puedes medir hasta dónde puede llegar el nuevo impulso, ¿vale? Y qué es lo que puede hacer. Entonces, eso siempre son cositas, como siempre os digo, dentro del mercado lo que tenéis que hacer es tener todo en cuenta, ¿vale? No os dejéis, no os encerréis en compras, no os encerréis en ventas, barajar todas las posibilidades y todos los escenarios posibles, ¿vale? Para cuando llegue el momento, darle clic al gatillo y meternos dentro. ¿Cuándo tenemos que entrar dentro? Cuando tengamos todo todo a nuestro favor, con las máximas probabilidades y estadísticas que jueguen a nuestro favor. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tengamos estructuras, que tengamos patrones, si hay indicadores de por medio mejor, si hay agotamientos de velas, o sea, contra más confirmaciones, esa entrada de cuando te metes tú en el ordenador por la mañana, que lo abres con los ojos y dices, hostias, esto es una compra clara, la metes, cierras los ojos y cuando los abres estás en profit, esas son la hostia, ¿vale? Entonces lo que no tienes que hacer es cuando no ves nada, te quedas con el móvil media hora mirando el móvil. No hay nada, pero te estás forzando en que haya algo. Esos son los momentos que tenéis que evitar, ¿vale? Bitcoin, que sinceramente no lo he mirado mucho, no sé cómo está. Momento.
Vale, claro, lo tengo con Oanda y está cerrado. Vamos a mirar un momento con Binance. Vale, y voy a quitar este momento. Y vamos a poner gráfico mensual, ¿vale? Gráfico mensual, pues aquí lo que tenemos es punto que podría llegar el precio. Es básicamente los 73.000. Hostia, pues sí que ha habido una bajada. Es que no lo he mirado. Este fin de semana he pasado de los gráficos totalmente. Vamos a mirar. Y vamos a ver un poco qué es lo que puede hacer, ¿vale? Gráfico mensual, pues ya vemos un punto objetivo que podría llegar el precio. Y aquí podríamos tener último, penúltimo alto, ¿vale? Que están ahí, las dos mechas que han llegado ahí a los 108.000, 109.000, ¿vale? Pero nos vamos a quedar con esos puntos. Vamos a marcar también, para tenerlo ahí marcado, ese penúltimo alto que el precio lo tocó por los pelos, ¿vale? Y vamos a ir viendo ahora, vamos a ir bajando a semanal. En semanal, ¿qué es lo que tenemos? Aquí tenemos una M como una catedral, ¿vale? Entonces esa M voy a eliminar esta zona para que no me líe. Y esa M la voy a tener muy en cuenta, a que el precio podría respetarla, ¿vale? Hacer ese retroceso para luego el precio continuar a la baja. Bajo lo que yo tengo analizado, ¿eh? Yo aquí no estoy entrando a los que sean procriptos, no procriptos. Yo os hablo en base a estructura, ¿vale? Aquí el impulso dominante alcista se terminó. Aquí ha entrado un impulso dominante bajista del copón, ¿vale? Vamos a ver si el precio realmente decide venirse a los 91.000, 92.000 otra vez y continuar bajando. O lo mismo no llega ni ahí, hace ese retroceso del 50% de esta bajada y se nos viene a esta zona, y si rompe esta zona, pues el precio va a continuar bajando. Iremos viendo lo que hace, ¿vale? Vamos a ver en diario qué hace un poquito. Y en diario, que este escenario sí que lo habíamos comentado, aquí, impulso dominante. Lo tenemos aquí. Y nos marcamos este de aquí. Y ahora estamos en diario. Entonces esto va de colorcito verde, ¿no? Estamos en diario verde. Y este de aquí verde también, ¿vale? Entonces ya tenemos el impulso dominante. Entonces si esto es el impulso dominante, esto es retroceso. Entonces el precio lo único que puede hacer aquí es continuar bajando para seguir su tendencia o realmente quedarse en retroceso. Fijaros siempre una cosa que yo digo. Fijaros lo poco que le está costando bajar y lo mucho que le está costando subir. Eso lo que quiere decir es que los compradores no tienen absolutamente fuerza. Y tiene que pasar algún acontecimiento que gire las tornas de todo para que entre fuerza alcista, o como todo siga tal y como está, lo único que va a continuar pasando es que el Bitcoin continúe deshaciéndose. Yo, pensamientos que tengo: si viene una crisis, si viene algo que afecte a las empresas y joda un poco el sistema, todas las empresas que tengan dinero en criptomonedas van a buscar sacar líquido para poder cubrir deudas, para estar más tranquilos y para cubrir. Entonces, ¿qué van a empezar a hacer? Retirar dinero de Bitcoin. ¿Qué van a hacer? Vender Bitcoin. Si venden Bitcoin, ¿qué vamos a ver reflejado? Que el mercado se vaya deshaciendo, ¿vale? Entonces iremos viendo un poco. Al fin y al cabo, yo creo que muchas empresas que han ido comprando Bitcoin van a necesitar líquido en caso de que haya una crisis o haya algún momento jodido, y ahí van a retirar. Entonces vamos a ver, porque hay muchas empresas, ahora estoy hablando yo en base a toda mi creencia con el mundo de las criptomonedas, todas estas empresas que han comprado Bitcoin y están respaldadas y se están financiando en base al Bitcoin, a que siempre va a subir y que nunca va a caer, ¿vale? Yo creo que en algún momento de la historia tenemos que ver una de esas empresas morirse, ¿vale? Quebrar. Tanta confianza en el Bitcoin, yo creo que tarde o temprano tiene que haber una bajada, que esta gente no pueda asumir esos negativos y que estén en números rojos, y que alguna empresa de estas que ahora son súper mega millonarias, porque, como bien digo, se están autohipotecando en base a Bitcoin, ¿vale? Están refinanciando y están asegurando la inversión de todos los inversores con Bitcoin. Yo creo que en algún momento de la historia tenemos que ver cómo eso hace ¡pum! Y Bitcoin fulmina a unas cuantas empresas de estas y el mercado vuelve a subir. Más que nada, ¿por qué? Porque Bitcoin, al fin y al cabo, lo que está pasando es que teóricamente se estaba creando para que no tuvieran el control los gobiernos, ni empresas, ni nada, y está pasando todo lo contrario, ¿vale? El control de todas las criptomonedas lo está teniendo las empresas y los gobiernos, y eso es un poco, para mí, está perdiendo un poco la gracia de lo que era Bitcoin, que era un poco pues la moneda del pueblo, descentralizada, para que nadie tuviera el control. Entonces ya en el momento que hemos visto como Binance, haciendo una venta masiva, creó una bajada de la hostia, pues para mí eso ya es peligroso. Quitando ya un poquito todo esto, que no quiero entrar en ese tema, vamos a seguir con el análisis técnico.
Vemos cómo con esa, porque yo soy un mindundi de las criptos, yo hablo en base a mis creencias y mis películas que yo me monto, o sea, aquí no engaño yo a nadie. Luego vosotros informaros que seguro que más de uno de los que estáis aquí en el tema cripto me pasáis, vamos, me fulmináis. A mí me gustan los gráficos, analizar, mirar la gráfica y ya está. Luego yo me monto mis películas. Entonces aquí viendo el impulso dominante sigue siendo bajista, entonces yo lo que voy a seguir pensando son en ventas y lo que voy a buscar son estructuras bajistas. Entonces, viniendo ya a H4 y viendo un poco lo que hay, pues fijaros cómo ha ido entrando todo ese líquido bajista y en cambio cuando ha ido subiendo todo lo que le ha ido costando. Entonces vamos a ir viendo un poco cómo va actuando el panorama, vamos viendo cómo la estructura sigue siendo la baja, pero a grandes rasgos seguimos dentro de ese impulso dominante diario y de momento pues tenemos que tener un poco... tenemos que tener un poco cuidado, ¿vale? Entonces vamos a ir viendo un poco qué es lo que hace. A ver, un momento. Pues nada, pues ha dejado. Un momentito, que no sé lo que ha pasado. Bueno, da igual. Hay un cacho, ¿vale? Cuando lo suba grabado, que ya no saldré yo, porque se me ha quitado la cámara, no sé por qué, tengo que averiguarlo, ya lo averiguaré. Si venimos al DXY, ¿vale? Vemos cómo estamos en esa zona. ¿Vale? Gráfico mensual, vemos como el precio, seguimos en una zona muy fea desde XY. En gráfico semanal vemos como el precio ha venido esta bajada y ahora puede venir sobre, o una de dos, se mete dentro de ese rango en el que ya estamos y el precio se nos puede venir otra vez a la zona de aquí abajo, que si pasara esto, pues veremos las subidas del oro y veremos las subidas de la plata, ¿vale? Y por ende veremos subidas en el euro y en GBP/USD. Y si por ende desde este punto el precio nos hace un retroceso, pues veremos correcciones en euro-USD, GBP/USD, en CHF/USD y en la plata. Aún y así, cuidado, ¿vale? Porque que el dólar suba o baje no quiere decir que el oro tenga que hacer lo mismo, ¿vale? No sería la primera vez que yo veo el DXY subir y el oro subir igual. Entonces, no os dejéis llevar mucho por el DXY, tenerlos como una referencia y ya está. Luego basaros únicamente en el gráfico, ¿ok? Viniendo un poquito pues el GBP/NZD que ya lo teníamos analizado, pues en gráfico semanal fijaros cómo sigue respetando esa zona, ha dado esos movimientos alcistas. Aquí no me voy a matar mucho a analizarlo porque ya están analizados, ¿vale? Y lo bonito es ver cómo un poco pues ha reaccionado, he ido cumpliendo lo ya hecho y luego ya entramos pues en patios de euro-USD, ¿vale? Vemos cómo está corrigiendo lo que estábamos diciendo, ¿vale? Está corrigiendo al alza, estamos ahí en una zona que por ende si el dólar hiciera esa corrección, pues podríamos ver caídas, ¿vale? Si venimos desde gráfico semanal, vemos como el precio dio esa subida muy fuerte, ya el impulso dominante ha terminado, yo creo que aún podría corregir un poco más, iremos viendo, ¿vale? Aún así vamos a ir en confirmaciones, ahí había una M, vamos a ver aquí si realmente nos da confirmaciones. Para que vayan confirmaciones creo que tenemos que tener dentro de esta zona que nos haga en H1 como mínimo estructuras y en H4 nos deja agotamientos y nos haga también una estructura, ¿vale? Eso es lo que tenemos que ver siempre, tener paciencia, esperar. GBP/USD, estos son pares correlativos, ¿vale? Estamos en 4 horas, vamos a diario un momento. En diario vemos cómo está aquí acumulando un poco, tenemos último y penúltimo alto, eso sí que lo podemos marcar, ¿vale? El precio lo ha respetado, entonces partiendo desde aquí, vamos a un momento, ¿vale? Partiendo desde aquí, si venimos a 4 horas, lo que tenemos que buscar es estructura. Aquí el precio nos ha dejado un agotamiento, pero vemos que las velas son muy pequeñitas, no hay fuerza bajista. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es esperar, ver si el precio nos rompe esta acumulación y cuando el precio decida romper esta acumulación, pues entonces ya tomar una decisión de si comprar o vender, ¿vale? Sobre todo las acumulaciones, tenerlas en cuenta, identificarlas rápido cuando hay estos rangos, estas faltas de liquidez. Es muy importante que las tengáis en cuenta y que las identifiquéis rápido para no quedaros aquí atrapados, ¿vale? Que no sean de esos días de compro, vendo y las pelas no paran de que si subirte, bajarte, aquí no te interesa estar, ¿vale? Pero vamos, ni a ti ni a nadie. AUD/USD pues estará prácticamente muy parecido, ¿vale? Son pares muy lentos, fijaros cómo está acumulando también. Entonces aquí lo que tenéis que hacer es exactamente lo mismo, ¿vale? Te marcas el punto alto, te marcas el punto bajo, siempre partiendo de últimos y penúltimos altos, últimos penúltimos bajos. Fijaros cómo en esta zona el precio, ¿vale? Me cojo este último bajo y este penúltimo bajo, ¿vale? Aunque podríamos coger esto como último, pero fijaros cómo el precio se ha quedado enrangando en esos puntos, pues eso va a ser lo que voy a tener como referencia y el punto que a mí me va a interesar que me rompa para yo buscar una dirección clara, ¿vale? Y luego por último ya el petróleo. Si venimos al petróleo ya en gráfico diario, pues vemos como aquí teníamos este impulso dominante bajista que el precio no ha sido capaz de romper, ¿vale? Si nos marcamos, un momento...
Si nos marcamos ese impulso dominante bajista, que lo teníamos desde un punto A un punto B, ¿vale? Fijaros que el precio no ha sido capaz de romperlo y el precio me está dando un movimiento a la baja. Entonces vamos a ver un poco cómo reacciona y veremos un poco que el precio lo que nos hace. Viendo esa vela bajista, pues si queremos buscar un escenario bajista en 4 horas, que es lo que tengo que marcarme, pues aquí tengo una posible estructura de reversión del precio. Pues yo aquí me marcaría esto aquí, esto de color gris, y lo que voy a buscar es un retesteo, y aparte del retesteo que haya una confirmación. ¿Qué quiere decir una confirmación? Que el precio rompiendo esto me haga un retesteo. Que aquí, por ejemplo, en H1 sí que hay confirmación, pero aquí es muchas veces donde yo digo, vale, en H1 tienes la confirmación, tienes la rotura, el retesteo, movimiento bajista, pero eso en H4 no existe. Entonces no tengáis prisa, dejar que en H4 siga construyendo, ¿vale? Se siga desarrollando, que nos haga realmente una confirmación sólida, y con esa confirmación sólida ya podemos ir a buscar el movimiento realmente interesante, ¿vale? El de H1 es para los ansias, ¿vale? Para el que no me quiero quedar fuera, no me quiero quedar fuera, y aquí es la típica que tú metes la operación, la proteges porque dice, me ha dado el movimiento bajista, en H4 no ha dado el movimiento, en H4 te hace, a ver si ahora quiere... En H4 te hace el movimiento, imagínate, hasta aquí, tú tienes tu operación protegida, te viene, te echa y luego coge y te da el movimiento realmente bueno. Con estas cosas son las que tienes que tener cuidado, ¿vale? Que en H1 te haya dado la confirmación, fíjate si en H4 también te da la confirmación. Si en H4 no te da la confirmación, pues muy seguramente te termine echando de esa operativa. Ok, chicos, pues nada, lo dejamos hasta aquí. Espero que os haya gustado la clase de hoy. Si tenéis alguna pregunta, dejadla en el chat, ¿vale? Y la respondemos ahora. Os doy un par de minutos para que escribáis. Mientras miro qué es lo que ha pasado con la cámara. Ay. Perfecto, chicos, pues lo dejamos hasta aquí, ¿vale? Habrá un cachito que no habrá cámara, que se me ha desconectado porque tengo la cámara nueva y aún tengo que averiguar bien cómo funciona. Así que nada, muchas gracias por asistir, muchas gracias a todos y nos vemos mañana con la clase gratuita, con la clase de trading básico que hacemos todos los lunes. Un abrazo, chicos, y hasta mañana.